Es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. El 7 de octubre de 2023, el horror tomó forma en Israel. Una masacre sin precedentes. Un crimen de guerra que sacudió al mundo. NTN 24 presenta un especial periodístico en el que revivimos la tragedia que cambió la historia. Jamás, la presencia del terror, la verdad de lo sucedido en Israel. Por NTN 24, el canal de las Américas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y de este programa de opinión, de análisis, de debate, de conversación. Los saludos del Centro Internacional en Washington con Jefferson Beltrán en el Centro Internacional en América Latina. Jefferson, buenas noches. Claudia, muy buenas noches. Como siempre, un privilegio estar a tu lado en este programa a la noche y un saludo a todos los que nos ven y nos siguen en el continente americano y en el resto del mundo. Muchas gracias. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. El recrudecimiento en la noticia del conflicto en la Franja de Gaza después de una semana sin tregua. El ejército de Israel sigue ampliando su ofensiva contra la organización terrorista de Hamas. Está combinando ataque aéreo e incursión militar en tierra. Esas dos modalidades de guerra, pese a esa dura presión israelí, la agrupación extremista criminal pues no cede y persiste en mantener en cautiverio a 59 secuestrados. Claudia, en medio de las intensas operaciones israelíes en el enclave palestino, los criminales de Hamas no cesan en el uso de sus crueles y terroríficos métodos de propaganda. Esta vez publicaron un video en el que muestran a dos de los rehenes que están en su poder desde el pasado 7 de octubre del año 2023. Estamos hablando de Elkana Botbot, de 35 años, y Joseph Haim Ohana, de 24. Ambos aparecen hablando en hebreo y dirigiendo un mensaje a Ohad Ben-Ami, ex compañero de cautiverio que fue liberado el pasado 8 de febrero. Soy el prisionero número 21. Soy el prisionero número 22 y hasta ayer tenía un nombre y tenía una identidad y tenía esperanza. Hoy solo soy un número más. Que todo el mundo lo sepa, que sepan cuánto sufrimos todo el tiempo. Saben cómo en tiempos de guerra y cómo es durante el acuerdo. Todavía no me han soltado. Explícales lo duro que es para mí. Cada día aquí es duro para mí sin mi hijo y sin mi mujer. Diles lo mucho que sufro. El punto clave de esta noticia: Israel reanudó el pasado martes los bombardeos en Gaza. Vamos a explicar lo que ha sucedido. Después de reanudar los bombardeos, ordenó el despliegue de las fuerzas terrestres. En el centro del enclave palestino, las tropas han ocupado el que es conocido como el corredor Netzarim, del que se retiraron varias semanas durante el alto el fuego con Hamas para que pudieran volver pues, los rehenes que estaban en poder de la organización y para que pudieran ser liberados, y además la entrega de cadáveres. Además, Israel, desde que comenzó nuevamente los operativos, amplió sus incursiones en el norte y también en el sur de Gaza. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que recordemos es Hamas controla Gaza, sus ministerios pertenecen a la misma organización terrorista. Es Hamas quien habla, no es un ministerio real, de un gobierno real, creíble, de un gobierno con parámetros democráticos. No, es Hamas el que habla a través de su Ministerio de Sanidad. Según ellos, las acciones militares israelíes dejan en la última semana 730 muertos. Nosotros siempre aquí en la noche hacemos la claridad. Esto no lo dice un ministerio serio, lo dice una organización criminal, terrorista, capaz de masacrar, de secuestrar y de generar daño. Israel, uno de sus argumentos precisamente frente a estas cifras,
pues, que siempre pone en duda es precisamente la fuente. Sin embargo, pues instituciones internacionales como la ONU las han tomado como si fuera la gran verdad, pero son cifras de Hamás. Y según Hamás, van 730 muertos desde que se reanudaron las operaciones. El reporte no especifica cuántos de esos casos corresponden a bajas de combatientes de la agrupación criminal. Dijimos que nunca les dejaremos cometer otro 7 de octubre y lo dijimos en serio. Vimos que planeaban atentados terroristas contra nuestros civiles y decidimos actuar y evitarlo. Llevamos a cabo la serie de ataques preventivos contra esos terroristas y contra muchos objetivos terroristas en toda la franja de Gaza. El punto clave de la noticia, la escalada en la guerra de Israel contra los terroristas de Hamas supuso el rompimiento del alto al fuego que había comenzado el 19 de enero. Los operativos responden, según el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, a la negativa de este grupo criminal de avanzar en las negociaciones para la liberación de los secuestrados. Hamás, por desgracia, entiende la presión militar y solo la presión militar. En noviembre de 2023 sacamos a más de 80 rehenes por una razón, la presión militar. Esa es la única razón. La única razón por la que volvieron a la mesa de negociaciones fue la presión militar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora y vamos a conseguir que todos los rehenes vuelvan a casa. Hoy en el programa La Noche les vamos a presentar a ustedes un especial periodístico, un gran especial de NTN 24. Hamás, la presencia del terror. Se los estamos compartiendo. Se trata de un impactante compendio de informes que ha realizado el periodista Julián Ecuri y muestran en estos informes, Julián, los relatos del dolor, las historias, además de superación de todas las personas que han tenido que sufrir y que han tenido que soportar la barbarie de Hamás. El 7 de octubre de 2023 fue una fecha que cambió nuevamente la situación del Oriente Medio y del mundo. Toda la humanidad fue testigo de una masacre brutal sin precedentes desde que está el territorio israelí, cuando el grupo terrorista que controló Gaza lanzó un ataque terrible, brutal, sanguinario, sin compasión contra Israel. 251 personas fueron secuestradas, 1.200 asesinadas de la manera más atroz en sus casas, en cada uno de sus kibbutz, de formas terriblemente sádicas, criminales, brutales. Hubo todo tipo de víctimas, desde los hombres hasta los niños, las mujeres, ancianos, asesinados de manera brutal y sanguinaria. Esta situación, estos hechos tan atroces, pues ha generado el presente. Nunca se pueden olvidar. Es decir, este conflicto en Gaza comenzó por algo y comenzó por una decisión radical nuevamente de la organización criminal de Hamás de romper la tranquilidad que más o menos se estaba logrando a pesar de los intentos diarios enviando misiles, tirando misiles desde la franja de Gaza, desde lugares civiles contra Israel. Queremos hacer memoria y por eso comenzamos a presentarles a ustedes esta primera parte del especial Hamás, la presencia del terror. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana en Israel, cuando el 7 de octubre de 2023, la paz de un amanecer se convirtió en una pesadilla. Las sirenas de alerta comenzaron a sonar cuando Hamás, el grupo terrorista islamista, desató una masacre sin precedentes. Miles de cohetes fueron disparados desde Gaza, pero lo peor no fue el estruendo en el cielo, sino la barbarie en la tierra. Hordas de terroristas irrumpieron en comunidades fronterizas. Con cuchillos, rifles y distintas armas, los militantes de Hamás masacraron familias enteras. Los hogares de los israelíes fueron incendiados con las personas aún adentro. Madres que intentaron desesperadamente proteger a sus hijos fueron brutalmente ejecutadas frente a ellos. En el kibutz de Kfar Aza, decenas de cuerpos yacían desmembrados y mutilados. Lo que encontraron los soldados israelíes al llegar era el infierno en la tierra. Cuerpos amontonados, niños masacrados. Al mismo tiempo, el Festival de Música Nova en el desierto se transformaba en un campo de exterminio.
Desde el cielo, terroristas irrumpieron en el evento, disparando a quemarropa a jóvenes desarmados. Más de 260 cuerpos fueron encontrados esparcidos en el suelo, algunos mutilados, otros quemados. Los que no murieron allí fueron secuestrados. Ese día Hamás no mostró piedad ni siquiera con los niños. Secuestraron a más de 200 personas, incluyendo bebés, ancianos y mujeres. Los arrastraron como trofeos humanos hacia Gaza, golpeados, amarrados, humillados. Las imágenes del terror circulaban como un recordatorio macabro de la inhumanidad de Hamás. Hamás convirtió el sur de Israel en una escena de horror. Más de 1.200 muertos en unas pocas horas. El 7 de octubre del 2023 quedó grabado en la memoria como el día en que Hamás mostró su verdadera cara, la de un monstruo que se alimenta del terror, que infunde la sangre y el sufrimiento humano. En noviembre del año 2023, el mes siguiente a esta cruel carnicería ejecutada por Hamás, Israel y el grupo terrorista lograron un primer acuerdo que permitió la liberación de más de 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos. Fue una tregua breve pero crucial en la primera etapa de un conflicto que ya se acerca al año y medio sin vislumbrar una solución definitiva. El 24 de noviembre de 2023, cuando la guerra en Gaza ya había cobrado miles de vidas, un alto al fuego abrió una grieta en el horror. En un pacto mediado por Qatar, Egipto y Estados Unidos, Israel y el grupo terrorista Hamás acordaron un intercambio: rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Fue un respiro breve, pero crucial. El acuerdo permitió la liberación de 105 rehenes, en su mayoría mujeres y niños que habían sido secuestrados el 7 de octubre durante el ataque brutal de Hamás a Israel. A cambio, Israel excarceló a 240 prisioneros palestinos. La tregua, que comenzó con 4 días de cese al fuego, se extendió 3 días más, mientras el mundo miraba con incertidumbre. Las imágenes de rehenes siendo escoltados por la Cruz Roja recorrieron el planeta. Mia Leimer, de 17 años, abrazó a su perra mientras volvía a la vida que le habían arrebatado semanas antes. Nili Margalit y Shani Goren, 2 mujeres que también fueron secuestradas en el ataque, fueron entregadas en un punto desconocido de Gaza. Pero la tregua no fue más que un paréntesis. El 1 de diciembre, la guerra volvió con la misma ferocidad. Israel acusó a Hamás de violar el acuerdo y Hamás señaló a Israel por no permitir la entrada de combustible al norte de Gaza. Netanyahu lo dejó claro: la ofensiva no se detendría hasta eliminar la amenaza. Mientras las bombas caían de nuevo, al menos 94 rehenes seguían en cautiverio. Algunos nunca volverían a casa. El pasado 19 de enero inició un nuevo alto el fuego en Gaza. La última tregua, mediada por Qatar, Egipto y Estados Unidos, marcó el inicio de una primera fase de 6 semanas en la que Hamás entregó a 33 rehenes, 25 de ellos con vida y 8 muertos. Israel, a cambio, liberó a 1.904 palestinos que estaban presos por varios delitos. 737 de ellos cumplían cadena perpetua por asesinatos. Veamos cronológicamente cómo se llevaron a cabo las liberaciones, las controversias además que han dejado todas estas acciones de Hamás durante el proceso. Las primeras personas en recobrar la libertad fueron Romi Gonen, Emily Damari y Doron Steinbrecher, 3 mujeres israelíes que pasaron 471 días de infame cautiverio.
Tras meses de intensas negociaciones y una devastadora guerra, Israel y Hamás alcanzaron un nuevo acuerdo para la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos. El 19 de enero, luego de 470 días en Gaza y en medio de centenares de terroristas de Hamás armados, fueron liberadas las primeras 3 rehenes, Romi Gonen, Doron Streichenberg y Emily Dalmari. Romi Gonen, de 24 años, fue secuestrada durante el Festival de Música Nova en el sur de Israel. Durante el ataque, intentó escapar en su vehículo, pero sufrió una herida de bala en la mano antes de ser capturada y llevada a Gaza. Su liberación trajo alivio a su familia y amigos, quienes habían mantenido la esperanza durante su prolongado cautiverio. Doron Streichenberg, de 31 años, poseedora de doble nacionalidad israelí y rumana, fue secuestrada de su departamento en el kibbutz Kfar Aza. Antes de su captura logró enviar un mensaje desesperado y posteriormente Hamás difundió un video propagandístico en el que ella aparecía. A su regreso fue recibida con lágrimas y abrazos por su madre Simona, cerca del kibbutz Reim, en el sur de Israel. Emily Dalmari, de 28 años, ciudadana británica e israelí, también fue secuestrada en el kibbutz Kfar Aza. Durante el ataque inicial sufrió heridas de bala que resultaron en la pérdida de 2 dedos. Tras su liberación, fue trasladada a un hospital en Tel Aviv, donde recibió atención médica y se reunió con su madre después de 15 meses de cautiverio. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con nuestro especial Hamás, la presencia del terror. Tras 476 días de cautiverio, el 25 de enero finalmente regresaron a casa Liri Arbach, Karina Ariev y Daniela Gilboa y Naam Levy. Hablamos de las 4 jóvenes soldados que fueron secuestradas en la base militar de Nahalos, a solo 1 kilómetro de la Franja de Gaza. Allí ellas cumplían con un servicio militar obligatorio cuando esta pesadilla comenzó. La segunda entrega de rehenes por parte de Hamás no fue un acto discreto. Al contrario, se convirtió en un espectáculo transmitido en vivo por Al Jazeera. En la Plaza Palestina, en el corazón de la ciudad de Gaza, cientos de personas se congregaron para presenciar lo que los terroristas de Hamás quisieron mostrar como un acto de poder. Vestidos de negro y armados, los milicianos escoltaron a las 4 mujeres hasta un escenario donde ondeaban banderas palestinas y de la yihad islámica. En medio de ese teatro de propaganda, las 4 rehenes, sonrientes, levantaron los brazos saludando, tal vez intentando enviar un mensaje a sus familias, a su país, a la vida que les fue arrebatada por más de un año. A las 9:30 de la mañana, los vehículos de la Cruz Roja llegaron al punto de entrega. El protocolo fue riguroso, documentos firmados, saludos fríos, un instante de transición entre el horror y la esperanza. Desde allí, las jóvenes fueron trasladadas a territorio israelí, específicamente a la base militar de Reim, donde el personal médico las recibió para evaluar su estado de salud antes de reunirlas con sus familias. El reencuentro, inevitablemente marcado por la angustia y el alivio, dejó imágenes imborrables, lágrimas, abrazos y una profunda sensación de milagro en medio de la guerra. Ese día terminó la pesadilla para Liri Alba, de 19 años, Karina Ariev, Daniela Gilboa y Naam Levy, las últimas de 20 años.
Después de más de 500 días de vacilación, el grupo terrorista Hamás entregó los cuerpos de 4 israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023. Obviamente este ha sido uno de los episodios más traumatizantes de esta guerra. Todos son terribles, pero es que aquí implicó a un bebé y a un pequeñito, los hermanos Ariel y Kafir Vivas. Ellos fueron secuestrados con apenas 4 años y 9 mesecitos de edad. Posteriormente fueron asesinados en cautiverio y según todas las investigaciones del gobierno, de la defensa israelí, dieron cuenta de que habían sido asesinados de una manera atroz. La madre de los pequeñitos, de Ariel y Fir, Shiri Vivas, también fue asesinada y hasta el último momento fue entregado su cuerpo. Eso sí, después de haber entregado otro que no correspondía al de ella, supuestamente una confusión por parte de Hamás, hasta que finalmente Hamás se dignó a entregar el cadáver de la persona, de esta mujer que fue secuestrada de manera absolutamente cruel con sus bebés en brazos. Israel de luto. El grupo terrorista Hamás entregó el cuerpo de 4 israelíes que fueron secuestrados y llevados al infierno exactamente hace más de 500 días, cuando el grupo islamista llevó a cabo uno de los peores ataques al pueblo judío desde el Holocausto y que cobró la vida de más de 1.200 personas. Ese fatídico 7 de octubre de 2023 también marcó el inicio de un calvario para 250 personas que fueron cruelmente retenidas por Hamás. Pero hubo 3 que marcaron no solo la vida de israelíes, sino la del mundo entero: Shiri Vivas y sus 2 hijos, Ariel y el pequeño Fir. La familia Vivas fue secuestrada en el Kibbutz Nir Oz en un acto de brutalidad desmedida. Shiri Vivas, una madre desesperada, abrazaba con fuerza a sus 2 hijos pequeños, Ariel de 4 años y Fir, un bebé de 9 meses, mientras los encapuchados los arrastraban con fusiles en mano. La imagen de Shiri, con el rostro desencajado por el terror, y de sus hijos llorando sin comprender la pesadilla que vivían, se convirtió en un símbolo del horror. Fir vivió más tiempo en cautiverio que en libertad. Y tras más de 500 días en los que el mundo aguardó con fe y esperanza el regreso de los Vivas, hoy fueron entregados en ataúdes. En medio del dolor del pueblo israelí por la confirmación de la muerte de la familia Vivas, símbolos de los 250 ciudadanos secuestrados, Israel confirmó que el cuerpo que Hamás aseguró pertenecía a Shiri Vivas no era el de ella. Estos monstruos de Hamás también se niegan cínicamente a devolver a la madre del niño, Shiri, y envían en su lugar el cuerpo de una mujer de Gaza, en una flagrante violación del acuerdo. Y aunque no sorprende, Hamás aseguró en un comunicado que se trató de un error. 24 horas después, el cuerpo de Shiri fue entregado. Junto a los Vivas, también fue entregado el cadáver de Oleg Lifshitz, de 84 años, quien junto a su esposa, quien también fue secuestrada y posteriormente liberada, estuvieron entre los fundadores del Kibbutz Nir Oz y que se conocían por ser activistas por la paz, que transportaban regularmente pacientes desde Gaza para recibir tratamientos médicos en hospitales de todo Israel. Es casi imposible no conmoverse con el dolor del pueblo judío, que hoy llora la pérdida de 4 israelíes que nunca debieron ser secuestrados, que nunca debieron haber sido llevados a Gaza y que nunca debieron haber sido asesinados. Y es que Hamás mostró su verdadera cara, la de un monstruo que convirtió la entrega de 4 cadáveres en un show mediático. Con
centenares de gazatíes, incluidos menores de edad, presenciando la barbarie de un grupo terrorista culpable de la miseria que hoy vive el pueblo de Gaza. Hamás se escudó y se protegió, asegurando que el fallecimiento de los 4 ciudadanos fue debido a un bombardeo del ejército de Israel. Sin embargo, una vez más la verdad salió a la luz. Fir y Ariel no fueron víctimas de un supuesto bombardeo israelí, fueron asesinados por Hamás. Ariel y Fir Vivas fueron asesinados a sangre fría por terroristas. Los terroristas no dispararon a los 2 jóvenes, los mataron con sus propias manos. Una acción que solo demuestra la realidad que vive el pueblo de Gaza, que hoy se encuentra bajo el poder de un grupo terrorista que acabó con la vida de la familia Vivas. El único que se salvó de la familia fue Yarden Vivas, quien fue liberado el 1 de febrero y que hoy debe enfrentarse a la muerte de sus seres queridos y que solo tendrá breves recuerdos que quedaron inmortalizados en distintos videos, como el del día que Ariel conoció al pequeño Fir. Israel despidió con profundo dolor a Chiri Vivas y sus 2 hijos, Ariel y Kafir, secuestrados y asesinados por Hamás en la Franja de Gaza, en un emotivo funeral cerca del Kibbutz Nir Oz, donde vivían. Yarden Vivas, sobreviviente de la tragedia, él pidió perdón a su esposa, también a sus hijos, por no haberlos podido proteger de los terroristas. Yarden recordó la valentía de Chiri en sus últimos momentos de vida. Bajo un cielo gris, Yarden Vivas se sostenía en abrazos que apenas podían contener su duelo. Allí, en un único ataúd, descansaban su esposa Shiri y sus 2 pequeños hijos, Ariel y Fir, juntos en la muerte como estuvieron en la vida, como se mantuvieron incluso en su último instante de terror. Shiri, lamento no haber podido protegerlos a todos. Si hubiera sabido lo que sucedería, no habría disparado. Pienso en todo lo que pasamos juntos. Hay tantos recuerdos hermosos. Recuerdo los nacimientos de Ariel y Fir. Recuerdo los días en que nos sentábamos en casa o en un café, solo los 2, hablando durante horas sobre todo. Era maravilloso. Extraño profundamente esos momentos. Los sollozos rompían el silencio cuando Dana Silverman, hermana de Shiri, caminó hacia el podio. Su voz temblorosa se quebró en súplicas al cielo. Por favor, cuídanos desde arriba. 5 ángeles que son solo míos. Bus, abraza a mamá y a papá por mí y cuida de ellos. Y por favor, envíanos energías para expulsar todo el mal del mundo, para que solo quede la bondad. La tragedia le arrebató a su hermana, a sus sobrinos, a sus padres. Ahora de pie ante sus tumbas, trataba de encontrar palabras que nunca deberían haberse pronunciado. Te prometo vos, a ti, Lulu y Furfur, que nadie nos olvidará jamás. Lía, Alon y Eres crecerán y estarán orgullosos de ustedes. Estarán unidos por siempre en nuestros corazones y almas. Estoy segura de que nos volveremos a encontrar. Los cuerpos de Shiri, Ariel y Fir regresaron a casa, pero no por la puerta de su kibutz, sino en un ataúd que simboliza el horror de lo sucedido. Fueron enterrados junto a Margit y Josie Silverman, los padres de Shiri, asesinados también aquel fatídico 7 de octubre. Las flores sobre la tumba, los abrazos enmudecidos, las velas encendidas en su honor. Nada podía llenar el vacío, nada podía reparar el dolor. Pero en cada lágrima, en cada mirada perdida, en cada palabra entrecortada, quedaba la promesa de que nunca serán olvidados. La familia Vivas partió, pero su amor, su historia y su memoria quedarán para siempre. Mi amor. Recuerdo la primera vez que te dije, mi amor. Fue al principio de nuestra relación. Me dijiste que te llamara así solo si estaba segura de que te amaba. Que no lo dijera a la ligera. No lo dije entonces porque no quería que pensaras que me apresuraba a decir te amo. Shiri, te lo confieso ahora, ya te amaba cuando te dije mi amor. Amor, el lenguaje universal, y que para un padre no conoce límites ni despedidas, porque aunque la muerte le arrancó de sus brazos a su esposa y a sus hijos, su corazón seguirá latiendo en cada recuerdo, en cada risa que el tiempo no puede borrar.
queremos hacer especial énfasis en el código QR que aparece en pantalla. Si ustedes quieren ver todos estos informes nuevamente, poderlos ver detenidamente, compartirlos con otras personas, pueden ingresar, ya saben cómo, simplemente con la cámara del celular, en el código QR, abre el link. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Después de una semana sin tregua, hay un muy fuerte recrudecimiento del conflicto en la Franja de Gaza. El ejército israelí está ampliando su ofensiva contra la organización criminal Hamas. Lo está haciendo con ataques aéreos, también con incursiones militares por tierra. La organización terrorista Hamas ha dicho que desde que se reanudaron estos operativos de Israel sigue insistiendo en que hay que presionar para que devuelvan a todos los secuestrados y que volvieron a las incursiones militares tras el incumplimiento, dice Israel, de la organización Hamas, quien aseguran y culpan de no querer seguir adelante con la negociación para la liberación de los rehenes. La organización terrorista Hamas, a través de su Ministerio de Sanidad, dice que han muerto más de 700 personas, 737 para ser exactos, es la cifra que entregan, y han entregado otra cifra. Dicen los miembros de la organización Hamas que ya son 50.000 los muertos palestinos en esta guerra. Nosotros permanentemente insistimos en que la cifra la entrega una organización terrorista. Por lo tanto, esta cifra hay que tomarla con pinzas, pese a que hay instituciones como la ONU y otras organizaciones internacionales que las han tomado por ciertas, pero sí es importante de todas maneras que ustedes tengan la claridad de que provienen de una organización terrorista estas cifras. Cada quien decide a quién creerle, si creen a Hamas o si creen de las dudas que tiene el gobierno y el ejército israelí. Obviamente cada quien es libre de creerlo, pero por responsabilidad periodística nosotros siempre señalamos que son cifras entregadas por una organización que es capaz de hacer lo que ustedes han visto en este especial de memoria que hacemos aquí en NTN 24. Quiero darle la bienvenida a Hugo H. Él es consultor en seguridad y defensa internacional, además investigador académico en temas de seguridad global, como siempre. Es un honor contar con usted, señor Hugo H. Bienvenido aquí al programa La Noche. Claudia Jefferson, es un verdadero placer. Estamos a sus órdenes. Ante esta nueva arremetida del ejército israelí, sin duda todos nos preguntamos cuál va a ser el futuro de esta zona tan importante del mundo. ¿Cuál va a ser el futuro de la Franja de Gaza? ¿Qué va a pasar? Es lo que obviamente es la pregunta natural que nos hacemos todos. ¿Usted como analista de seguridad cree que nuevamente una incursión militar, una presión militar, sí pueda dejar algo positivo como la liberación de los rehenes o esto lo complica? Mire, lo que le voy a decir va inicialmente a parecer una contradicción, no lo es. Creo que la principal esperanza de un futuro la han dado hoy, unos pocos centenares de manifestantes, de gazatíes que han salido a las calles en la misma franja a rechazar la presencia, a rechazar el predominio de Hamas como autoridad en esa región. Hay que recordar, porque es bueno precisarlo, esta organización, surgida formalmente en 1987, fundada por Ahmed Yassin, que fue una especie de brote a partir de lo que se vehiculaba como una organización de caridad, Mujahid al-Islamiyya, que era un desprendimiento de la hermandad islámica, tiene como fundamento, y lo dijo Jaber Ammar, uno de los cofundadores, que fuera eliminado hoy por las fuerzas de defensa israelíes. Su propósito no es tan solo el no reconocer el derecho a existir del Estado de Israel. No es tan solo la expulsión de los judíos del territorio palestino que ellos claman. No, como dijo el señor Ammar, es la aniquilación de los judíos, su eliminación, la negación de su derecho a la vida. Entonces, a partir de una organización que ha dominado desde el año 2007, el 2006 ganó las elecciones legislativas, el año 2007 hay que recordarle a su audiencia que expulsó a la autoridad palestina y expulsó a Fatah
que era la otra facción que predominaba políticamente en el espectro político de Palestina. Se ha dedicado a regir con puño de hierro a la Franja de Gaza. Se ha hermanado de manera simbiótica con el crimen transnacional organizado y tiene como principales víctimas a los propios palestinos. Entonces, más allá de esa tragedia que ustedes han recapitulado de manera precisa, más allá de la masacre del 7 de octubre del 2023, la peor que ha sufrido el pueblo de Israel desde el Holocausto en un solo día, es necesario resaltar, repetir, que la primera víctima de Hamás es el propio pueblo palestino. Y a partir de esa situación y de esta manifestación, yo me permito generar un mínimo de optimismo, porque es necesario también entender que Israel debe recuperar, y no son solamente, en esto también quiero ser enfático, ciudadanos israelíes, los 59 rehenes que aún permanecen en manos de esta organización criminal, tiene el derecho a defenderse. Pero también hay que darle al pueblo palestino una salida del predominio de organizaciones que pertenecen no solamente al ámbito del terrorismo, sino del crimen transnacional organizado. Profesor Hugo Hacha, pero permítame insistirle, ¿usted cree que esta estrategia de Israel seguirá siendo efectiva para liberar a los 59 rehenes que quedan en poder del grupo terrorista Hamas? ¿O podría endurecer la postura de esta organización criminal? Bueno, vea, yo quiero escoger cuidadosamente mis palabras, porque detrás de cada uno de estos 59 seres humanos hay una familia. Y como lo demostrara el caso de la madre, el hermano de Kafir Vivaz, siempre habrá una esperanza. Las imágenes de estos dos secuestrados, sin embargo, no nos permiten mucho optimismo. Probablemente una parte sustancial de estos 59 seres humanos ya no estén con vida. Las operaciones militares no visan solamente su rescate. Sin duda, ofrecen una posibilidad. Sin duda, hay el potencial del endurecimiento. Pero a la luz de la manera en la cual se ha conducido la organización, aquí yo quiero resaltar esto porque ha sido aceptado por la inteligencia israelí y por sus organismos de análisis en la esfera policial y militar. La eliminación de las capacidades militares es necesaria, pero no resuelve el problema. Tanto es así de que fíjense que hay una conexión directa entre la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos del 20 de enero del año 2025 y en las conclusiones de este análisis. El crimen transnacional organizado se ha convertido en un factor estratégico para estados adversarios de los Estados Unidos y organizaciones como Hamas y Hezbollah. ¿Por qué menciono esto? Porque se puede aniquilar tácticamente las capacidades de la organización, se puede reducir sus posibilidades de agresión. Sin embargo, su capacidad de reequipamiento y de volverse a constituir en una amenaza dependen del reconocimiento de que deben ser impedidos, primero, de continuar participando en el ciclo de lo ilícito y luego deben perder cualquier rasgo de legitimidad a partir del hecho de que, tengo que reiterar, su primera víctima es la misma causa que ellos afirman defender, la causa del pueblo palestino. Profesor Hugo Hacha, yo voy a volver a ese punto clave de la noticia que usted nos está señalando de manera correcta y de manera muy acertada este día. Es un hecho que ha pasado desapercibido, pero toca mirar, como usted nos lo está haciendo ver. Esos cientos de palestinos que salieron este martes en el norte de la Franja de Gaza a rechazar al grupo islamista Hamas. Y esto tiene además una connotación mucho más fuerte, y es que la gente en Gaza, como usted bien lo dice, es la principal víctima de Hamas. Los palestinos son las principales víctimas de Hamas. Y tener el coraje de hacer esto no es cualquier cosa. Se han visto algunas manifestaciones en los meses anteriores. Las he visto, pero esta parece ser de mayor magnitud. El pueblo quiere que Hamas se marche, decían textualmente. Paren la guerra, le decían a Hamas. Una de esas consignas que estaban coreando ellos, los manifestantes que marcharon por las calles de Beit Lahia entre los edificios dañados por la guerra. Uno de los residentes habló con la agencia de noticias EFE por teléfono y dice que esto fue espontáneo y que están frustrados por esa guerra con Israel y piden el fin del gobierno de Hamas
Queremos vivir en paz, decían estos manifestantes. Es muy importante, porque muchas veces en Occidente se nos olvida que los mismos palestinos están oprimidos por esa organización criminal. Y todos creemos muchas veces que Hamás es respaldado completamente por su pueblo. Es verdad que ganó unas elecciones, es verdad que las ganó, pero luego las perdió. Y fue cuando sucedió lo que nos comenta el profesor Hugo Hacha aquí en el programa La Noche, y es que se deshicieron de la autoridad palestina, incluso asesinando a ministros de la autoridad palestina para ellos quedarse con el poder. Si Hamás, o si finalmente esta guerra de Israel contra Hamás logra disminuirlos tanto que Hamás no pueda seguir gobernando la Franja de Gaza, analista Hugo Hacha, ¿quién puede ser o cómo se podría organizar un gobierno en la Franja de Gaza? ¿Cómo se lo imagina usted? Y en los términos de seguridad, ¿qué sería lo más adecuado? Es difícil hacer un ejercicio de especulación, pero la historia nos enseña que cuando se deja a un pueblo en absoluta libertad, cuando no hay organizaciones que a través de la presión, la coerción, la coacción, el matonaje, la eliminación de elementos de disenso de la oposición, casi siempre el resultado es una representación legítima de intereses. Me resisto a creer, por una cuestión básica de humanidad, que un palestino promedio, al igual que un habitante de Israel promedio, no desee más que nada el vivir en paz, que su existencia no se vea interrumpida por el ulular de sirenas que le anuncian que misiles van en camino tal vez a matarlo o a matar a alguno de sus seres queridos. Me resisto a creer que del otro lado haya una situación de respaldo que, Claudia, lo ha dicho muy bien. La comunidad internacional y Occidente ha comprado una narrativa. Y en esa narrativa también debe haber un mea culpa, porque se permitió el surgimiento de un antisemitismo vergonzoso en la mayor parte de los espacios académicos de los países occidentales. Las Naciones Unidas no pueden esconder la evidencia de que la Agencia para la Asistencia de los Refugiados en Palestina, UNRWA, por sus siglas en inglés, terminó siendo un instrumento para la ampliación de las capacidades operativas de la organización terrorista Hamás, y que en algunos casos, de acuerdo a evidencia que fuera publicada, inclusive rehenes fueron retenidos, clasificados y en algunos casos torturados en instalaciones que se suponían estaban destinadas a las actividades de esta agencia. En suma, yo pienso de que dándose una oportunidad real a una representación democrática, a una expresión libre del pueblo palestino, se pueden encontrar soluciones a la coexistencia. Fíjese usted que la historia lo enseña. Yasser Arafat, quien probablemente fue el enemigo más acérrimo que tuvo en esta causa el Estado de Israel, estuvo dispuesto en sus días finales a una coexistencia, a la creación y formación de una realidad que respondiera a las demandas no solamente del pueblo palestino, sino al reconocimiento del derecho a existir del Estado de Israel. Entonces, si líderes de ese calibre, con un historial pesado, porque hay que recordar de que también la Organización para la Liberación Palestina, OLP, tiene en su historia hechos muy oscuros de violencia extrema, pero si en el fondo este tipo de situaciones puede llegar al diálogo, es necesario darle una oportunidad a la paz. Mucha gente murió por darle esa oportunidad a la paz. Inclusive, usted recordará, Anwar el-Sadat, expresidente egipcio, fue asesinado por aceptar la posibilidad de darle a esta paz una chance. Entonces, creo que es un primer paso importante. Creo que más allá de este conflicto, tal vez sea una ironía histórica de que Hamás, al perpetrar la masacre del 7 de octubre del 2023, pueda haberle abierto las puertas a su final, al final de su reinado de terror y a darle a la paz una chance en la región. Profesor Hugo Hacha, analista, consultor de seguridad y defensa internacional, investigador académico en temas de seguridad global. Como siempre, es un privilegio contar con la lectura que usted hace sobre la situación que enfrenta el Medio Oriente en este momento. Una feliz noche, profesor.
Es un gusto, a sus órdenes. Un privilegio tener a Hugo Hacha aquí en NTN 24, en el programa La Noche. A todos nuestros televidentes, gracias por habernos acompañado, gracias por permitir compartir con ustedes una producción periodística, bueno, que tiene un impacto importante para comprender, para entender y para no perder la memoria. Muchísimas gracias, Jefferson, como siempre muy amable. Claudia, el gusto es mío estar a tu lado en este programa, y a todos nuestros televidentes los invitamos a que nos sigan escribiendo en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos.